Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Encontramos en el libro de Romanos capítulo 1:11 que el deseo era transmitir los dones espirituales. ¿Cuál era el afán de ir a Roma? Porque deseo ver para comunicarles algún don espiritual, no algún don sobrenatural como lo comprueba la frase que sigue, porque el denuedo era algo muy particular que debería de poseer a alguien que se dedicara a la administración del evangelio. Y la primera carta a los Corintios 1:7 nos dice cuál es el motivo. De tal manera que nada os falte. Esa era la consecución. Si estos ministraban y predicaban, deberían de tener el denuedo, el gozo, el amor, todas las cosas que dan los dones. De tal manera que nada os falte en ningún don. Está hablando de los dones. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Al tener ellos este don, o el don que les iba a agregar el apóstol, era fácil que ellos estuvieran más pendientes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El motivo de ir a ustedes a verlos a Roma es que nada os falte. No sois inferiores a los demás cristianos de cualquier lugar. Ustedes son igual porque el Espíritu de Dios los trata a todos con igual propósito. Para que nada os falte en ningún don, quiero ir a vosotros. No que todos tuviesen todos los dones, sino que había entre ellos personas con diferentes dones, como lo muestra primera carta a los Corintios 12:4. Esperando la manifestación de Jesucristo, la esperanza que nosotros tenemos. Esta era la prueba culminante de que no carecían de don alguno, la fe, la esperanza, el amor o todos los dones que practicaban guardándolos. En la segunda carta a Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En Tito 2:13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dejando para otros el momento morir. Acuérdate de la muerte. Era el memento mori, le decían ellos, el momento de la muerte. Alienta tú esta gozosa expectación de la venida del Señor. Esto expresa la idea de aguardar constantemente, no por un tiempo, sino constantemente había que guardar por un tiempo determinado, sino hasta el fin, hasta que acontezca el evento esperado, que Cristo aparezca en las nubes llevando a su iglesia. En Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es muy precioso estar con la esperanza, esperando que el Señor regrese. Si vemos Romanos 15:29, en Romanos 15:29 tenemos que hay también muchas cosas similares. Dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición
del Evangelio de Cristo. Yo no voy a pedirle a nadie, dijo. Llevo lo que el Señor me ha dado. Abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Qué les quiso decir con esto? Que no esperaba que lo estuvieran esperando con dinero o alguna ayuda, pues él llevaba lo suyo que el Señor le había dado. Cuando hubiere consignado o sellado este fruto de la fe y el amor de los convertidos, o sea, los gentiles, pasaré, volveré por medio de vosotros a España. Y sé que cuando llegue con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, la bendición de Cristo, las palabras del Evangelio no están en los manuscritos en los manuscritos algunos de antigüedad o de autoridad. Tampoco estaban equivocados el apóstol en esta confianza, aunque su visita a Roma se hizo en circunstancias muy diferentes de las que él esperaba. Allá en Hechos 28:16 encontramos cuando, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba constantemente. Su llegada a Roma. Entonces, esta llegada era el cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo le había prometido. En Romanos 1:12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Yo me voy a confortar en ustedes y ustedes se van a confortar en mí. En primera de Timoteo 1:4 les dice la causa. En primera de Timoteo 1:4 les dice, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. La edificación de Dios es por fe. Si usted lo cree o no lo cree. Pero la fe es la esperanza. La fe es la convicción de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, ese es el propósito de este mandamiento. Que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que solo acarrean disputas, más bien que edificación de Dios. La edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora. Y luego, en la segunda carta de Pedro 1:1 encontramos también la salutación y el deseo de un favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, es el que está ahorita diciéndoles las cosas que van y vienen y ellos deben también andarla. Segunda de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Quiero decirles que él se encuentra en Jerusalén y su carta se la está dirigiendo a ellos. Cefas, hombre de piedra o duro como terco, apóstol de Jesucristo. El que predica de otra manera que no sea como mensajero de Cristo, no debiera ser escuchado, así como tal prédica. Entonces es lo mismo que si oyeres a Cristo hablando en tu presencia. Extranjeros esparcidos en el Ponto, en Galacia, perseguidos de la dispersión,
ocurre solo en Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Será a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? A esos dispersos se refiere. Y aquí, en el Nuevo Testamento y en el Salmo 147:2, que dice, Jehová edificará, Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel, él los recogerá. Los echados de Israel, la designación peculiar dada a los judíos en su condición de dispersos por todo el mundo, siempre desde el cautiverio babilónico. A esto se dirige Pedro como apóstol de la circuncisión. En primer orden, pero no en el limitado sentido temporal, solamente considera su condición temporal como una sombra de su vocación celestial para ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que esperan a la Jerusalén celestial por hogar propio. Así los cristianos gentiles como el Israel espiritual son incluidos secundariamente, teniendo la misma vocación. Alude claramente a los cristianos gentiles, que les dice en el Salmo 1:14 y en el Salmo 2:10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra igual. Y en el Salmo 4:3 les dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él le clamare. Podemos comparar el 1:17 y el 2:11. Los cristianos se consideran debidamente su vocación. Nunca deben establecerse aquí, sino sentirse como transeúntes, como los judíos en su dispersión difundieron por las naciones el conocimiento del Dios único. Preparatorio para la primera venida de Cristo. Así los cristianos dispersos entre los inconversos difunden el conocimiento de Cristo en preparación para su segunda venida. Los hijos de Dios esparcidos por doquier constituyen un todo en Cristo, que los junta con amor en uno. Ahora, parcialmente el Espíritu, después, más perfecta y visiblemente, elegidos en el orden, precede a extranjeros electos en relación con el cielo extranjero en referencia a la tierra. La elección aquí es la de individuos a la vida eterna por la soberana gracia de Dios. Como lo siguiente lo demuestra, mientras que cada uno está seguro de su propia elección por el Espíritu, no recibe seguridad alguna tocante a otros, ni hemos de ser demasiado curiosos. Juan 1:21, cuando Pedro le vio, dijo a Josué, a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, sí, quiero que él quede hasta que yo venga, a que tú, sígueme tú. Pedro los enumera entre los elegidos, puesto que llevan la apariencia de haber sido regenerados. Algunos llaman a toda la iglesia por el término que estrictamente pertenece solo a la mejor porción de ellos. La elección a oír y la elección a vida eterna son distintas. Ser consciente de la elección es un fuerte motivo para la santidad. El ministro invita a todos y con todo, no disimula la verdad
de que en ningunos, salvo los elegidos, efectuará la predicación, la bendición eterna, como el principal fruto de la exhortación y aún de las amonestaciones, redunden para los elegidos. Por tal razón, principia por dirigirse Pedro a los tales, a los efectos, a los electos peregrinos que forman la dispersión en el Ponto. El orden de las provincias es que serían miradas por uno que escribiese desde el oriente, desde Babilonia, como decía Juan 5:13, y el que lo había sido, y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Desde el noreste hacia el sur a Galacia, del sudeste hacia Capadocia, luego hacia Asia y de vuelta hacia Bitinia, al oeste del Ponto. Si contrastamos el orden que dice Hechos 2:9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, ahora está sirviendo a los mismos a quienes había predicado en Pentecostés: partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia y de Judea, es decir, judíos que estaban ahora sujetos a los partos, cuya capital era Babilonia, donde Pedro trabajó en persona, de Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Bitinia, la dispersión asiática derivada de Babilonia, a los cuales ministra por carta. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros